Y ahora vamos a presentar una novedad editorial. Tengo en mis manos el libro Ciencia en el aire, presión, calentamiento, lluvias, vientos, rayos y centellas en la atmósfera terrestre. Es un libro que corresponde a la colección Ciencia que Ladra, que edita Siglo XXI Editores y que me hizo llegar Laura Campaña. Lo he leído. Su autor es Diego Manuel Ruiz, doctor de la Facultad de Ciencias Exactas de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de La Plata, y actualmente se desempeña como docente en la Cátedra de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de nuestra universidad. Dice en una parte de este libro: en abril de 1942, Rob Sullivan, un guardia forestal de Virginia, en los Estados Unidos, perdió una uña del pie al ser alcanzado por un rayo. 27 años más tarde, en julio de 1969, perdió las cejas y quedó inconsciente, cuando otro rayo volvió a alcanzarlo mientras conducía su camioneta descapotable. Un año más tarde, frente a su casa, un tercer rayo le dejó quemaduras en el hombro izquierdo. En abril de 1972, un cuarto rayo lo dejó pelado, y cuando el pelo ya le había vuelto a crecer, volvió a perderlo de la misma forma en agosto de 1973. En total, este hombre fue alcanzado en su vida por 7 rayos y se terminó suicidando en 1983. Esta es una pequeña anécdota que cuenta el profesor Diego Ruiz en este libro para explicarnos cómo funciona y cómo se generan los rayos dentro de lo que son los fenómenos meteorológicos. Me atiende el profesor Ruiz a esta hora de la noche. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Profesor, bueno, a partir de esta anécdota, ¿no?, del guardia forestal de Virginia, sí, hablar de los rayos como un fenómeno, ¿por qué escribir un libro de estas características, tratando de explicar el funcionamiento de la atmósfera? Para los argentinos o para las personas de a pie, ¿los fenómenos meteorológicos son muy difíciles de entender? No necesariamente, o sea, hay obviamente fenómenos un poco más complejos en cuanto al fundamento y otros tan simples o sencillos como entender la lluvia. Lo que sí, al menos para el caso de los argentinos, como vos mencionabas, el tema climático es un tema, es uno de los temas más importantes o destacados en cualquier conversación, ¿no? Claro, pero digo, lo pensaba también desde este lado, después de la lectura del libro, ¿no? Cómo en los últimos años la ciencia y básicamente la meteorología ha ganado un lugar muy importante en lo que es el ámbito periodístico. Cada canal tiene su especialista en meteorología y demás. Exactamente, sí. Para quien no está al tanto de los funcionamientos de lo que es la ley de la física y demás, sí, y la atmósfera, ¿es necesario bajarlo como usted lo hace en este libro? ¿Necesitó ponerlo en ejemplos concretos? En general, digamos, uno puede optar por hacer una explicación más bien estricta, que no deja de serlo en el libro, pero digamos sin necesidad de recurrir a los ejemplos, pero eso obviamente lo torna algo para alguien que realmente no está demasiado interesado, no lo va a captar al lector desde el punto de vista de intentar comprenderlo. No es que no pueda hacerlo, pero bueno, normalmente los libros que hablan solo de los fundamentos físicos o químicos de estos fenómenos o de otros parecidos, no necesariamente relacionados con la meteorología, a veces como que cuesta encararlos para alguien que no está habituado o no gusta de la ciencia en cuanto a la lectura. Eso, el libro en particular que escribí es un libro de divulgación y justamente tiende a que lo comprendan con términos bastante sencillos la mayor parte de estos fenómenos, ¿no? Pero los fundamentos son fundamentos, en su mayoría que no son de una gran complejidad desde el punto de vista del concepto, ¿sí? Claro. Usted en el inicio del libro cuenta algo que me dejó pensando y además me trajo el recuerdo, porque lo recuerdo perfectamente, una tarde de 1996 en un partido de Argentina con Ecuador. Sí. Cuénteme, ¿por qué se didice que la pelota en la altura no dobla? ¿Esto es así? ¿Es un fenómeno físico que le da la razón al técnico de la selección de entonces? No, o sea, el término, el famoso término la pelota no dobla, ¿sí?, tiene un fundamento. En realidad la pelota, si vamos a lo estricto fundamento, digamos, nos ponemos en científico riguroso, doblar la pelota dobla, ¿sí? El asunto es que al estar en la altura, ¿sí?, grandes alturas como la de La Paz, o Quito, en este caso, hay menos aire y eso ejerce menos presión, hay menos presión atmosférica. La razón por la cual hay menos presión atmosférica es que hay menos aire, ¿sí? Claro. Pesa menos, hay menos presión. Y al haber menos aire, los tiros, las combas,
o sea, el hecho de que doble una pelota al patearla, se nutren justamente de la presencia de aire, de las moléculas en el aire, que son las que rozan contra la pelota y hacen que tome ese efecto de giro. Al haber menos moléculas, no es que no va a tomar el efecto de giro, va a ser un giro con un ángulo un poco más abierto, ¿sí? También sucede con los tiros rectos, pueden avanzar un poco más porque hay menos roce del aire. La realidad, o a lo que refieren los técnicos de fútbol en respecto de la altura, tiene que ver con que la pelota no dobla como uno quiere. Claro. Usted sabe que a propósito de eso me pasó de tener un familiar que tuvo que vivir en Ecuador durante 2 meses, fue a probarse por el fútbol, y me dice, me patearon de 70 metros y casi me hacen un gol. La pelota pegó en el travesaño, no la vi. Claro. Dice, por eso le preguntaba, porque el ejemplo es muy ilustrativo de lo que usted dice. Claro. Profesor, ¿cómo convive en usted, en la interpretación que la gente hace, la ciencia hoy? A ver, mi experiencia se nutre, por un lado, de algunas charlas con compañeros, pero en general la mayoría son científicos, y por otro lado, como docente, ¿no? En general hay un interés por los temas científicos, no quizás los temas crudos, ¿no? La ciencia exacta, pura, no es algo que capte a priori el interés, salvo que sea gente con real vocación que lo haya elegido. Pero sí con aplicaciones tecnológicas o ejemplos puntuales, casos como el meteorito de la semana pasada, claro, que fue un tema que, a ver, cayó el meteorito en Rusia y 1 o 2 días que gente que pregunta, bueno, uno ya había escrito el libro y te preguntan por y se empiezan a interesar. Son temas que realmente interesan, pero cuando tienen un caso particular o una aplicación puntual, la ciencia pura por sí misma ya es más difícil que interese, ¿no? Pero si vamos al caso, en cuanto a la tecnología que nos acompaña hoy en día a una gran cantidad de gente en la actualidad, los medios que también impulsan o promueven, siempre hay algo tecnológico nuevo, los celulares, todo eso, desde ese aspecto la ciencia está presente. A veces la gente no necesariamente repara en eso, pero es un hecho de la actualidad, la ciencia constantemente. Profesor, le hago la última y le agradezco mucho su tiempo. ¿Cuál de todos estos fenómenos que usted trata en el libro, el granizo, la lluvia, los rayos, el viento, genera más miedo en la gente? Miedo en el sentido de no saber las derivaciones. Digo, se lo pregunto porque la semana pasada, a partir de situaciones que se vivieron en varias partes del país, veía algunos informes periodísticos que decían, cuidado con el granizo, cuidado con los rayos, cuidado con la tormenta de viento, cuidado con la caída de árboles. ¿Cuál de todos estos fenómenos que se generan en la atmósfera y que se generan en el clima generan más miedo en la gente en función del desconocimiento? Bueno, a ver, en general, si vamos al tema medios, desde la famosa granizada que cayó en Capital y un par de años después acá en La Plata también fue una granizada fuerte, de esas que abollan autos, rompen vidrios y lámparas, el granizo desde lo mediático está, digamos, siempre el alerta de granizo como que nació mediáticamente en esos momentos. Antes podía haber granizo y como no había pasado nada grave, como que no generaba tanto miedo. Hoy en día existe una especie de paranoia a nivel general, más mediático y de la gente también. Es cierto. En cuanto al granizo, pero digamos, si vamos a lo más peligroso, puntual, un rayo es muy peligroso en la zona donde cae puntualmente, pero es algo muy localizado, pero el tema de los vientos, ¿sí? Eso puede traer grandes complicaciones a nivel de una ciudad o de una gran extensión. Habría que tenerle más miedo cuando hay realmente una amenaza de fuertes vientos, estamos hablando de más de 50, 60, 80, 100 kilómetros por hora, que eso puede traer realmente una mayor complicación y una gran cantidad de problemas que el granizo o un rayo. ¿Sí? Claro. Es más, me quedé pensando algo. En los últimos años, las empresas aseguradoras, sobre todo las que aseguran autos, tienen seguro contra granizo. Exactamente, eso también nació en la misma época. Claro. Profesor Ruiz, le quiero agradecer muchísimo su tiempo y esta posibilidad de presentar el libro. Lo he leído, me ilustró muchísimo y muy amena la lectura, muy divertida. Sé que este libro recibió una mención especial en el concurso Ciencia que Ladra. Le agradezco muchísimo y gracias por este tiempo con la radio de la universidad. No, por favor, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.
Escuchábamos a Diego Manuel Ruiz, él es doctor por la Facultad de Física de nuestra universidad, es además docente en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata y es autor de este gran libro de divulgación científica, se llama Ciencia en el aire, presión, calentamiento, lluvias, vientos, rayos y centellas en la atmósfera terrestre. Es un libro de reciente edición de Siglo XXI Editores que nos sirve en parte para, de modo divertido, entender el funcionamiento meteorológico de nuestro país y del mundo. Derecho de autor. Periodismo con propiedad intelectual.